Bom dia. Bom dia. Desejo bom dia aos que estão também nos acompanhando pela internet. Que tenhamos aqui uma manhã muito rica. Bom dia também ao professor Isauro. Isauro Beltrán Nunes será o professor dessa manhã. A gente pede desculpas pelo pequeno atraso, mas essa modalidade de aula híbrida é uma novidade para nós também. A gente tem que lidar com os equipamentos, com as condições técnicas e, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir que fique viável para que vocês todos que estão aqui presencialmente possam acompanhar o professor que está bem longe, né, professor? Está no Rio Grande do Norte, em Natal, na pontinha superior do Brasil, perto lá do México, talvez, né? Mais perto de onde vocês estavam do que estamos... Não? Bastante distante. Mais perto do que nós estamos, sim, né, Isauro? Sim, claro. Mais cerca de lo que ustedes estão, mas... Enfim, também agradecer os que estão nos acompanhando pela internet, pela paciência em aguardar os ajustes técnicos para que vocês também possam estar acompanhando bem a qualidade por aí. Nós estamos aqui com as meninas que poderão acompanhar a sala virtual. Qualquer dúvida, pergunta, ou se tiverem com alguma dificuldade técnica, por favor, nos avisem aqui pelo chat, que a gente providencia os ajustes necessários, tá bem? Bem, dando continuidade aqui à disciplina, a aula de hoje, pressupostos metodológicos da teoria da aprendizagem desenvolvimental da atividade, sistema Galperin-Talíssina. Será proferida pelo professor Isauro Beltrán Nunes, que é um professor cubano, é nosso amigo pessoal, tem desenvolvido aqui conosco vários projetos, tem participado dos nossos projetos editoriais, tem escrito nos nossos livros vários capítulos de sua autoria com outros parceiros de pesquisa do professor Isauro. Professor Isauro tem organizado dossiês e participado de artigos científicos dentro da revista Obuchene, que é a revista de didática e psicologia pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia. Então, já tem estado conosco em outras situações de eventos científicos presenciais, online, enfim, um colega e parceiro de trabalho que a gente tem muita honra e muita gratidão em estar recebendo nessa manhã. Eu vou ler aqui um breve currículo do professor, de uma forma mais formal, para que vocês possam conhecê-lo, tá? O professor Isauro possui licenciatura em Química pelo Instituto Superior Pedagógico Varona, Havana, graduação em Química pela Universidade de Havana, mestrado em Química pelo Instituto Superior Politécnico de Havana, doutorado em Ciências Pedagógicas pela Universidade de Havana. Realizou estudos na Cátedra de Psicologia Pedagógica da Universidade Estadual de Moscou, com Nina Talíssina. Atualmente é professor titular do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de ensino de ciências naturais, na formação de professores e na formação de conceitos científicos e habilidades nas perspectivas teóricas de Vygotsky, Leontiev e Galperin. Coordenou a linha de pesquisa, formação e profissionalização docente e a base pesquisa-aprendizagem, formação e profissionalização docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é líder do grupo de pesquisa sobre teoria de Galperin. Participa também do Programa de Ensino de Ciências e de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro dos colegiados desses programas e coordena um projeto de estudo da aprendizagem baseado na teoria de Galperin, no qual se realizam atividades de colaboração com pesquisadores de Cuba, México e Espanha. O professor Isauro tem uma vasta obra publicada sobre a teoria de Galperin e certamente terá muita maestria para conduzir as atividades dessa manhã. Muito obrigada, professor Isauro. Bueno, buenos días. Me hablaron que tenía que hablar español, ¿no? Andrea. Pois não, Isauro. Entonces, la clase será en español, ¿no? Sim,
Sim. Bueno, sí, para comenzar por eso, te agradeciendo mucho por esa cariñosa presentación y agradecer también la presencia de todos los colegas brasileños y en especial los estudiantes de México que se disponen a escuchar una reflexión que nosotros pretendemos hacer en estas actividades. El objetivo de la actividad, entonces gustaría pedir disculpas porque puede ser que en el final de las cuentas no esté hablando ni mucho español ni mucho portugués. Es una reclamación que hace mi familia en Cuba y que hacen muchas veces los brasileños en Brasil. Me dice, oye, tú no estás hablando en portugués. Allá en Cuba me dicen así, oye, tú no estás hablando en portugués, en español. Bueno, yo creo que la comunicación, como decía Cervantes, que es importante, pueda establecer en el nivel de comprensión necesario. Entonces, agradezco mucho a los colegas presentes y repito que será un momento de familiarización con algunas ideas de la teoría de Galperi y desenvolvida juntamente con la profesora Nina Talicina. Por eso se habla del sistema didáctico dentro de la enseñanza desenvolvimentista del sistema Galperi-Talicina. ¿Ok? Entonces, como fue aquí divulgado, la clase corresponde al tema 3 y están viendo que la presentación está en portugués para poder compartir un poco la comunicación en los dos idiomas. El tema 3 que corresponde a los presupuestos metodológicos de la teoría de aprendizaje desenvolvimentista de la actividad dentro del sistema Galperi-Talicina. Y vamos a hacer foco en esta actividad en relación al diagnóstico del aprendizaje, que por su vez dentro de esta perspectiva se corresponde con un diagnóstico intelectual de los estudiantes que tenga una similaridad con el diagnóstico dentro de la investigación científica. Inicialmente no, la continuación gustaría hacer una muy pequeña presentación de quién fue Galperi. Creo que Talicina, los amigos de México, los amigos también de Brasil, conocen. Galperi es quizás también conocido más. A partir de esa matriz Galperi-Talicina voy a presentar Galperi, porque mi reflexión se va a centrar fundamentalmente en los fundamentos de la teoría de Galperi, el método de Galperi como método de pesquisa que está muy vinculado a su sistema teórico y no dará tiempo realmente para entrar en detalles teóricos, a profundar de cuáles son las contribuciones específicas de Talicina dentro de ese sistema de didáctica desarrolladora. Es importante, como la profesora Andrea colocó, existe una revista temática que hace una discusión sobre ese sistema didáctico. Galperi en el mundo, en Brasil, en México, en muchos países, generalmente es conocido por la famosa teoría de formación de acciones mentales, de conceptos, como algo estructurante y esencial dentro de la comprensión de algunas cuestiones de la psicología de la antigua Unión Soviética. Y eso es una cuestión que queremos comenzar a destacar. Galperi no solamente desenvolvió esa teoría o ese sistema teórico, llamó la atención que hay un consenso en relación a cómo se denomina teoría o sistema teórico. Y Galperi llamó la atención de que el nombre correcto debería ser sistema
teórico y no teoría, porque el proceso de formación de las acciones de acuerdo con las etapas es apenas un elemento dentro de un sistema teórico. Y ahí viene algo que como un presupuesto anticipamos. La teoría de Galperi como se poniese en el mundo, por muchas, solamente, por favor, claro, en el mundo occidental me refiero, en países como Brasil, como México, etcétera, se centraliza mucho la cuestión, la formación, las etapas, y como se discute mucho en la actualidad, es necesario pasar para una visión sistémica de la teoría, porque lo que vamos a discutir hoy, conversar un poco hoy, parte de ese presupuesto, no es apenas las etapas, la formación de las acciones mentales y de los conceptos, y sí la necesidad de ver la teoría dentro de una visión sistémica, algo que Vygotsky, que la filosofía del materialismo dialéctico histórico, nos enseña mucho bien. Aquí tenemos brevemente algunos elementos biográficos de Galperin en relación a su formación. Galperin de formación él fue médico, después ejerció mucho tiempo la medicina, después cuando se incorporó a una escuela de calcio comenzó a trabajar en el área de la psicología, hizo estudios profundos como psicólogo, muy vinculado posteriormente o desde el inicio a la cuestión de la educación. Hay una discusión, hay una reflexión importante si Galperin puede ser considerado como un psicopedagogo. Yo acho que sí, claro, que no es la visión de psicopedagogía que se tiene aquí en Brasil. Es una visión de psicopedagogía mucho más amplia, que articula la cuestión de la psicología aplicada en el contexto escolar como una herramienta para ayudar profundamente en un desenvolvimiento, algunos dicen integral, otros dicen de la personalidad, otros dicen en la ciudadanía de los estudiantes, pero hay toda una preocupación con la formación del hombre en su integración como un ser histórico, cultural, íntegro, parte de una sociedad determinada. Gustaría también llamar la atención para algo importante que en nuestro grupo de pesquisa, de investigación, estamos trabajando, y es en relación de toda discusión sobre la teoría de Galperin, su método, sus ideas, tiene que ser colocado, tiene que ser contextualizado temporalmente dentro de su profunda, grandiosa obra intelectual, muchas veces no todo publicado, tal como conocemos. Muchas de sus ideas ficaron en archivos que hoy están siendo presentados a la comunidad científica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con Galperin, también con Vygotsky, con Leontief, de cómo tratar sus ideas. A veces se procura un texto, se lee otro texto, se escucha una conferencia y tenemos que tener cuidado de hacer conclusiones en relación a esa postura. Yo votaría aquí, gusto esta idea del profesor Necci, que fue un colaborador muy próximo de Leontief, fue secretario de Leontief, fue orientando de Galperin y es uno de las personas notables que conoce la teoría de Galperin. Él dice que es necesario volver a las ideas fundamentales de la teoría y repensar. O sea, que tenemos que estar siempre yendo y voltando y no ver la obra, los textos, las ideas de forma isolada y estáticamente colocada en un momento temporal. Evitar la canonización de los textos que por veces son transformados en exposiciones de museo. Eso es interesante, que no se
tocan hasta el día del cumpleaños, hasta el día del jubileo, en que se procura tirar la poeira de esas obras, o que eso puede, como dicen, llevar a una situación triste para la ciencia, pues da origen apenas solamente a la saudade, a la tristeza, a la añoranza del pasado y no a la esperanza del futuro, la psicología. Por tanto, sobre la base de esa idea, estamos trabajando. No interpretar, no crear fatos, no hacer interpretaciones narrativas que pierden o se queden en una postura idealista, mas sí actualizar la lectura, los diálogos, las producciones de personas que continuaron, investigadores que continuaron, que interpretan, que agregan, que esclarecen cuestiones importantes de la obra de Galperín. Entonces, en la clase de ayer, yo creo que ustedes estudiaron algunas cuestiones importantes sobre la teoría histórico-cultural de Vygotsky. ¿Y por qué llamo la atención? Porque siempre tenemos que ver las obras de esos autores, y ya está siendo, como está colocado por el grupo de Uberlandia, esa visión sistémica, sistema Galperín, Talísina y todos los otros sistemas. Esos sistemas por su vez se integran, como decía la profesora Zidane, ella utilizaba la metáfora de un árbol cartesiano, donde las raíces están en Vygotsky, el tronco de ese árbol colocaba en ese tronco de ese árbol, colocaba Galperín, Leontief, porque ella se refiere a los teóricos, los pesquisadores, mejor dicho, de la escuela de la Universidad de Moscú. Y entonces ahí hay toda una ramificación de autores que son importantes. Eso llama la atención porque comprender el método de Galperín, voy a hablar así del método de Galperín para el diagnóstico de aprendizaje o de desenvolvimiento funcional, no acontece al margen distante de una comprensión de lo que Vygotsky contribuye y aporta de forma dialéctica a ese método. No se separa, como mismo no puede ser profundizado, comprendido en su mayor plenitud. En su mayor plenitud sí no se entiende, comprende como un sistema lo que Vygotsky contribuye, lo que Leontief contribuye, y otros autores, porque no solamente se para ahí en Vygotsky y en Leontief, ese sistema de Galperín, Talísina, tiene discusiones reflexivas en relación con otros sistemas, ¿ok? O sea, yo gosto mucho de ver eso, y en ese sentido, la Universidad de Uberlandia, la profesora Andrea, el profesor Roberto, están organizando un trabajo extraordinario, mostrando a través de un conjunto de palestras, de publicaciones, cómo esos autores, esas teorías se entrelazan, cómo ellos constituyen un enmarañado de posibilidades. Claro, no es llegar a una postura ecléctica, vaciada de contenido fundamental, mas sí tener una postura dinámica para comprender. El método del diagnóstico de Galperín, voy a hablar mucho de Galperín, ahí estoy incluyendo también la profesora Talísina, él parte de sus presupuestos, la teoría histórico-cultural, la función instrumental de los signos, los desenvolvimientos de las funciones psicológicas superiores, del principio de interiorización de la zona de desenvolvimiento, de desarrollo próximo, y dar relación aprendizaje-desarrollo. Es una cuestión importante. Ahora, no puede tampoco ser visto como que Galperín
fue usuario apenas de esas perspectivas, esas posiciones teóricas. Galperin hace todo un análisis, no solamente Galperin, la escuela de Karlsruhe hace todo un análisis en el cual se incluye de cómo esas ideas de Vygotsky son la matriz, la esencia, la episteme de la continuidad de que ellos desarrollan. A ver si me están mandando un mensaje aquí del grupo. Muy bien. La continuación de las ideas de los en Karlsruhe, donde Leontief también desarrolla su teoría de la actividad. O sea, tenemos que ver Galperin en esa dinámica, un texto que está siendo publicado o será publicado, pero y no es un texto original mío, es un texto que se infiere en las discusiones mundiales en relación a Vygotsky, Leontief, Galperin, continuidades, discontinuidades. Nosotros tenemos una visión dialéctica, negaciones de negaciones, que es lo positivo, que es lo negativo. Si no fuese de esa forma, la ciencia paraba. Es una espiral dialéctica de crecimiento donde las ideas fundantes, las ideas epistémicas, las ideas esenciales se aperfeccionan, crecen en una dinámica necesaria para el desarrollo de la ciencia. Entonces, Galperin en el método de diagnóstico de Galperin, que está muy relacionado con su teoría o su sistema teórico sobre formación de las acciones mentales y de los conceptos, están presentes toda esa categoría de la escuela de la teoría histórico-cultural de Vygotsky, el papel de los signos, del lenguaje, la naturaleza semiótica de la actividad, el principio de interiorización, las zonas de desarrollo próximo, la relación aprendizaje-desarrollo. Tengo una cuestión fundamental que quiero anticipar, tanto para Leontief como para Galperin. Esas ideas de Vygotsky eran extraordinarias, eran la base de el desarrollo de su teoría, la formulación. Ahora, ¿qué acontecía? Que para ellos, y eso es una cuestión que es interesante porque en la base de esa contradicción aparecen nuevas formulaciones cualitativas teóricas necesarias, esa relación de, ¿o qué era la interiorización? Aquello que Vygotsky coloca con mucha propiedad, la ley genética del desarrollo cultural, la formación de la interiorización de la pasaje de lo social para lo individual, lo interpsicológico para lo intrapsicológico, para Galperin, para Leontief, era apenas un principio formulado. No había sido desarrollado experimentalmente de forma a dar una explicación de cómo eso acontecía. Por su vez, el principio de las zonas de desarrollo próximo, esencial, un principio estructurante también de las teorías, las ideas de Leontief, especialmente de Galperin. Para ellos, lo que la teoría histórico-cultural de Vygotsky contribuía en ese debate no era suficiente, porque muy bien, la colaboración, ¿qué tipo de colaboración? Y no era cerrar, no era delimitar posibilidades, la libertad, ¿ok? Porque la libertad en la filosofía está dado en términos de una necesidad, en términos de posibilidades, etcétera. ¿Cuál debía ser entonces determinadas colaboraciones que potencializasen una enseñanza que realmente contribuyese con el desenvolvimiento cultural, el desenvolvimiento psicológico de los estudiantes en el contexto escolar? Claro que Galperin no apenas trabajó para el contexto escolar, su teoría es una teoría psicológica, ¿ok? Pero es una cuestión importante, esas cuestiones quedaban pendientes. Por eso, ustedes y las personas que estudian Galperin, hasta el método de Galperin, en que analizar siempre en qué crece, cuáles son las contribuciones de Galperin, su teoría, en relación a esas formulaciones
y al propio experimento genético experimental, repito la palabra, me disculpen, de Vygotsky. Galperin formula su método de pesquisa, su método de estudio, de formación de las acciones mentales, de formación de los conceptos, basado, fundamentado en un método genético experimental de Vygotsky. Él hace algunas observaciones importantes y algunas reformulaciones importantes a partir de una crítica que él considera fundamentada en el fato de que para ellos, y ahí incluyo también Leonti, que Leonti dio continuidad a los experimentos formativos de forma experimental mismo de Leonti. La teoría, el método experimental genético de Vygotsky no superaba la posibilidad de comprender cómo acontecía esa formación, cómo acontecía la formación de esas funciones psicológicas superiores, cómo se formaban los conceptos, ¿ok? Y se quedaba muchas veces en términos de la espontaneidad. Galperin, cuando hace una discusión sobre los experimentos de Vygotsky, los experimentos clásicos sobre la formación de los conceptos científicos, la sociogénesis, de formación de los conceptos en las crianzas, en los niños, Galperin, y también es una cuestión compartida por Leonti, por Talicia, él coloca que la conclusión importante a la cual Vygotsky y sus colaboradores llegaron, que los conceptos científicos se formaban en la adolescencia, algo que era coherente con Piaget, a pesar de que no fuesen los mismos fundamentos, tenían, entre otras, a causa de ser un experimento espontáneo. O sea, los niños no se colocaban en condiciones experimentales para poder ayudar ellos a regular ese proceso de aprendizaje, de formación de esos conceptos. Eso es un tema que ustedes pueden después colocar. Y de facto, de hecho, ustedes han visto cómo aparece, cómo tienen múltiples, diversas y necesarias interpretaciones sobre esos experimentos. Muchas veces no podemos decir así, Vygotsky faló esto, Vygotsky fez esto. Es una interpretación que no tenemos. La cuestión incluso de la zona de desarrollo próximo, a relación aprendizaje y desarrollo. Bueno, Galperin, a partir incluso que es un fundamento de su método de pesquisa, del método de diagnóstico, para muchos teóricos es en el método de pesquisa de Galperin que se da las posibles soluciones importantes a algunas limitaciones de la discusión entre aprendizaje y desarrollo en la teoría de Vygotsky en la escuela histórico-cultural. Y eso está todo asociado, relacionado con lo que vamos a discutir, porque para Galperin el proceso de formación, en su método, el proceso de formación de los conceptos, de las acciones mentales, no es un proceso de cualquier tipo, no es un proceso espontáneo, es un proceso controlado y no es un control que asfixia, que denigra, que limita, que tiene libertades. Es un control necesario a una actividad deseada, desechada, que tenga un alto poder y potencial de desarrollo cultural para los niños, para la crianza. Y eso es una cuestión que está relacionado con lo que Galperin después, que vamos a ver muy rápido, identifica como la base orientadora de acción tipo 3. Muy bien, entonces hablé mucho sobre esa cuestión de Leonti en la teoría. Si en la teoría de Vygotsky el foco de actividades, y para Leonti, para Galperin, para todos ellos, Vygotsky sí habla de actividades, coloca el foco en la naturaleza semiótica de actividades. Ya por su vez, Leonti con la teoría de la actividad como una vertiente de un enfoque de actividad en la psicología soviética, que es una dimensión
de un enfoque mayor, ¿ok? Es importante porque él considera que sí, que la actividad humana es de naturaleza semiótica, mas él considera que el proceso de formación inicialmente llama interiorización, mas después coloca así de formación de procesos mentales, está muy genéticamente articulado a la actividad práctica externa objetiva. Todo eso tiene un fundamento del marxismo y mucho más que del marxismo, del materialismo dialéctico histórico. Entonces, todos esos son elementos, cuestiones importantes que vamos a retomar. Observe que en el método de Galperin está presente la naturaleza semiótica de la actividad, sin duda. No tenemos otra forma del hombre, los niños, se comunicar, interaccionar, que no sea a través de la lengua, del lenguaje, utilizando signos. No existe otra forma. Humanamente no hay otra forma. ¿Ok? Él retoma el concepto, sí, de desarrollo próximo. ¿Ok? Lo que puede hacer solito o sozinho, lo que precisa de ayuda, de colaboración para resolver determinada tarea, es importante en el método de Galperin. Está presente, ¿ok? Galperin agrega algo interesante. ¿Qué tipo de colaboración puede ser más productiva en relación a potencializar el desarrollo esperado, el desarrollo psicológico esperado? Ahí también es importante, y pueden leer en los textos que voy a colocar, voy a orientar para la actividad que se debe hacer, voy a hablar de eso un poquito después. Es importante, ¿por qué? Porque Galperin no habla de todo tipo de desenvolvimiento. Ahí, la escuela histórico-cultural se puede, voy a hablar así, separar, lo que no es correcto separar. Se puede entender el desarrollo atendiendo diferentes perspectivas, el desarrollo general, integral, la personalidad, el desarrollo funcional, el desarrollo semiótico, todos ellos están integrados. Somos nosotros los pesquisadores que separamos y enfocamos la atención en relación a uno y en otro. Y en Galperin, en la teoría de la actividad de Leontief también, Talísina, que fue una colaboradora muy próxima, no solamente de Galperin, también ella fue una colaboradora muy próxima, porque tenía un cariño extraordinario de Leontief. Ella hace una integración en su teoría de actividad de aprendizaje. Ella hace una articulación muy importante entre ideas de Galperin y ideas de Leontief. Integra de forma sistémica todavía más. ¿En qué sentido la teoría de Leontief aquí es esencial? Oiga, la actividad que el alumno desenvuelve en la clase es esencial en el proceso de formación de las acciones mentales o conceptos. Voy a hablar específicamente en Bora. Se refiere la teoría del método de Galperin a todas las funciones psicológicas superiores, vamos a ver después cuando delimita el objeto de estudio de la psicología. Yo en esta presentación voy a limitarme a la cuestión de la formación de los conceptos mentales, los conceptos, claro, conceptos científicos, en relación con la acción en que ellos se forman, y siempre que deben tributar para el desarrollo de los estudiantes. Entonces aquí tengo un tono importante en esa discusión en relación con las contribuciones de la teoría de la actividad. Es lo siguiente, la formación de los conceptos nunca estará separada de las acciones adecuadas en las cuales ellos entran, que son necesarios para su formación, que son necesarios a un pensamiento con los conceptos. Entonces es una cuestión también que se articula y es un fundamento del método de
de Galperi. Entonces, la cuestión fue una cuestión chave en todas esas escuelas, era la cuestión de cómo explicar, cómo entender, cómo superar visiones clásicas, la comprensión de la mente, de la conciencia, cómo se forman los procesos psicológicos superiores. Dicho de esta forma, la cuestión de la conciencia, cuál es su origen, lo ideal, cómo superar esa dicotomía entre lo material y lo ideal, entre la actividad práctica y actividad mental, entre lo externo y lo interno. Eso era un problema estratégico clave dentro de la escuela, y llamo escuela porque la escuela no se limita solamente a la escuela histórico-cultural. Para nosotros no se limita solamente a la teoría histórico-cultural. En la escuela histórico-cultural colocamos también la teoría de la actividad de Leonti, la teoría o el sistema teórico de Galperi, etc. Entonces toda esa problemática está en torno de esa situación que presentamos aquí. Observen acá, ahora tengo algo curioso. Yo gustaría en estas actividades, siguiendo los enseñamientos del propio Leonti, comenzar por el final, en esa discusión del diagnóstico, y voy a tomar como actividad práctica el diagnóstico inicial, el aprendizaje en la formación de conceptos científicos en el contexto escolar, en la escuela, ¿ok? Esa es una preocupación de muchas teorías de aprendizaje. Estas teorías de aprendizaje procuran, para superar la visión tradicional del alumno como una caja, como un papel en blanco, una hoja en blanco. Ellos procuran entender lo que el alumno sabe, lo que conoce, como un punto de partida para aprendizaje. Pero tengo una cuestión importante, que en la perspectiva, y eso es esencial porque por veces se considera Vygotsky constructivista, ¿ok? Y esto llamamos la atención en relación a la escuela histórico-cultural. En las perspectivas constructivistas, y falo en plural, porque no solamente se tiene una, el conocimiento se representa como mismo entendido como una representación en términos conceptuales. Entonces, cuando se procura las ideas previas, los conocimientos, los conceptos que el alumno elaboró, su nivel de desenvolvimiento, se trabaja fundamentalmente en el plano conceptual. Si yo quiero saber, voy a enseñar triángulo, yo pregunto qué idea previa tiene el alumno sobre lo que es un triángulo, ¿ok? Coloco algunas actividades de diagnóstico para saber cómo él representa, cuál es la idea, qué nivel conceptual tiene en un momento determinado, en un momento del diagnóstico inicial, de la evaluación inicial, qué nivel tiene. Y eso es tomado como una referencia importante a partir de la cual se estructura el desarrollo de nuevas posibilidades cognitivas, de los niños, de los alumnos, de los estudiantes, ¿ok? En la escuela de Galperi, como también la perspectiva del enfoque de la actividad aplicada en la enseñanza y por supuesto en aprendizaje, porque no se separan esta perspectiva, enseñanza y aprendizaje constituyen una unidad. El punto de partida, el diagnóstico inicial no se fundamenta apenas en ideas previas. Hay un principio que vamos a ver después que es importante, que toma como referencia, que el concepto no se separa de la acción por el cual se formó y por el cual el punto de vista cognitivo opera en el pensamiento del estudiante. Talísina después llama la atención para eso, que en el pensamiento no existen apenas conceptos como imágenes, existen también imágenes relacionadas a las acciones en las cuales esos conceptos operan, en las cuales esos conceptos
entran, y voy a utilizar una palabra quizás no es la más adecuada, en funcionamiento como pensamiento, ¿ok? O sea, es un dilema para muchas veces la escuela tradicional separar con contenidos conceptuales de contenidos procedimentales. En la escuela nos enfoquen las actividades, los métodos de Garperi, de Talícida, no tienen sentido, ¿ok? La cuestión no es si sabe que sabe hacer algo con ese conocimiento. No. Entonces, ¿qué quiero presentar a ustedes? Quiero presentar lo siguiente, una idea, un desafío de cómo podemos pensar el diagnóstico inicial de un concepto, ¿ok? Que yo quiero formar con alumnos en las aulas de matemáticas, en este caso el concepto de triángulo. Otra cuestión que quiero recordar, que cuando hablamos de un concepto nunca se refiere a un concepto. Un concepto siempre constituye un sistema conceptual, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de concepto de triángulo, el concepto de triángulo no es apenas una entidad isolada, como Vygotsky enseñó con mucha propiedad, en un enseñamiento que se mantiene en todos ellos, en Vygotsky, en Garperi, Leontief. El concepto triángulo constituye un sistema conceptual y el concepto se forma dentro de una red, de un sistema de conceptos, ¿ok? Ese sería, por ejemplo, el desafío. Bueno, yo quiero enseñar el objetivo de mis actividades, y cuidado con eso, porque el tiempo es una variable importante del proceso de diagnóstico, de formación de los conceptos, de la enseñanza que desarrolladora, disculpen, de la enseñanza desarrolladora. El tiempo es también una variable importante, ¿ok? Entonces, yo soy profesor de matemáticas y yo quiero enseñar con mis alumnos el concepto de triángulo, ¿ok? Y claro, el concepto de triángulo no es una novedad para ellos, no es algo totalmente nuevo para ellos. En el cotidiano ellos han escuchado, escuchan sobre el triángulo. En las clases anteriores, en los años anteriores, ellos también estudiaron sobre el triángulo. Yo quiero saber, en función de lo que yo voy a desarrollar en las actividades con esos alumnos, cuál es el nivel de desarrollo que ellos tienen, el dominio, desarrollo en ese caso el dominio del concepto, dominio del concepto, cómo ellos consiguen pensar con el concepto de triángulo, claro, con sus límites de aplicación, porque no es totalmente, vamos a ver después esa cuestión que Garperi relaciona con el grado de generalización. Bueno, el contenido entonces es concepto de triángulo en matemáticas con alumnos de el quinto año de la enseñanza primaria, ¿ok? En este caso yo voy a enseñar, dentro del tema álgebra, Alison, me ayuda ahí, ¿no? Dentro del tema álgebra, yo quiero desarrollar con ellos un diagnóstico inicial. Después vamos entonces a discutir, y disculpen, estoy diciendo después, porque toda la discusión será estructurada a la base de esto que estoy anticipando. ¿Por qué es necesario en la teoría de Garperi, en el proceso de formación de conceptos del pensamiento conceptual en ese nivel determinado? ¿Por qué es importante y cuál es la función del diagnóstico inicial, de la evaluación inicial? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Entonces, ese es el desafío. El objetivo es, entonces, observen una cosa que es importante. El objetivo es identificar triángulos. No es identificar triángulos del profesor, es enseñar a los alumnos a identificar triángulos. Mas aquí tengo una diferencia sustantiva importante, que en Garperi, la enseñanza, lo que el alumno aprende, es válido, importante, significativo, cuando el alumno consigue relacionar con su experiencia, cuando potencializa nuevas experiencias. El aprendizaje no puede estar isolado de la vivencia, y no es la utilidad en términos de un utilitarismo, es en función de cómo ese conocimiento puede contribuir
para el desarrollo de la crianza, el desarrollo de sus personalidades, que es otro concepto también estratégico en esa perspectiva. Muy bien, entonces, tenemos que hacer el diagnóstico. Bueno, ¿cómo hacer un diagnóstico? ¿Cómo yo puedo conocer los niveles de dominio del concepto triángulo, que significa nivel de pensamiento, de acuerdo con el diagnóstico, la evaluación inicial fundamentada en el método de Galpern? Aquí continúan muchos presupuestos, dado reformulado, recreado, por veces reconceptualizado, la teoría histórico-cultural de Vygotsky y la teoría de la actividad de Leontief, ¿ok? Entonces, el profesor puede preparar una actividad en este sentido. La actividad tiene que dirigirse a conocer cómo los estudiantes piensan con el concepto del triángulo, cómo lo utiliza el concepto del triángulo para pensar. Y ahí nos remitimos a una cuestión importante: ¿o qué es pensar la teoría de Galpern? ¿O qué es diagnosticar pensamiento de un método de diagnóstico de Galpern? Que es importante destacar que no tiene muchas diferencias con propósito de Vygotsky y de Leontief, porque todos ellos tenían un compromiso muy importante para estudiar el pensamiento o los pensamientos. No voy a utilizar no hablamos del pensamiento, mas dividimos metodológicamente, porque yo creo que no sabemos hacer de otra forma. Dividimos, procuramos integrar, más ainda ficamos así un poquito dividiendo. Hablamos de pensamiento teórico, pensamiento empírico, pensamiento práctico, pensamiento sistémico, pensamiento dialéctico, como perspectiva para estudiar. Tengo que pensar que el pensamiento es en el alumno, en la crianza, en nosotros mismos, ¿ok? Y esa forma de actividades contribuye con determinadas dimensiones del pensamiento. Entonces, aquí estamos procurando cómo podemos pensar una evaluación inicial, y por favor, no piensen que la evaluación a través del proceso, la evaluación final, el control, que no es apenas controlar, es también tiene funciones diferentes, todas procuran, o no es, permitir al estudiante apropiarse de determinadas dimensiones del pensamiento de forma tal que integrado con otras posibilidades, con otros conteúdos, con un sistema, possa contribuir con el desenvolvimiento. Ninguém desenvolve o pensamento do estudante en varias actividades con el concepto triángulo, ¿ok? Mas no podemos agregar en cuanto sistema cognitivo de los estudiantes elementos importantes a su pensamiento a partir de la integración de esas cuestiones que podemos ver como singulares dentro de una generalización importante, es parte de un sistema, no podemos separar. Entonces, nosotros pensamos que es un diagnóstico, ¿ok? Yo tengo que procurar, de acuerdo con la teoría, la actividad de Leontief, cómo él moviliza, voy a usar también esa palabra, cómo moviliza el concepto, con cuáles cuáles acciones intelectuales son adecuadas, él utiliza, cuál es un nivel de desenvolvimiento de esas acciones en términos de operaciones, ¿ok? ¿Cuál es un nivel de desenvolvimiento del dominio del conteúdo del concepto? ¿Ok? Claro que yo separo primero, pero después tengo que integrar todo eso, porque no puedo solamente decir así, él sabe lo que es un polígono, él sabe que es una figura cerrada, él sabe que está en tres lados. No solamente eso, tengo que ver si él sabe eso y domíname también cómo articula, integra esas características esenciales en la definición lógico-lingüística del concepto para pensar con él. ¿Ok? Entonces es una cuestión importante del método de diagnóstico de Galpern. Y esa idea
es una idea que el punto de partida, la evaluación inicial, está relacionada con el producto de la cualidad de aprendizaje que yo quiero llegar, ¿ok? Y por supuesto está articulada con las cualidades o la forma a través de la cual se expresa la cualidad durante el proceso. No están separadas. Inicio, proceso, producto en cuanto a una posibilidad desechada. Todo eso está relacionado. Por tanto, muchas cuestiones que no estamos hablando para el control, la evaluación inicial, son válidas para la evaluación durante el proceso, que no es evaluación en un sentido clásico de dar una calificación, es una variación que tiene el propósito de acompañar para ayudar los momentos que el adulto precise, a diferencia de la evaluación final. Entonces, por ejemplo, nosotros proponemos aquí una actividad. Muy bien. Una tarea inicial que debe ser una situación problema. Es una cuestión importante. No puede ser un ejercicio. El ejercicio no potencializa el pensamiento. ¿Ok? El ejercicio no potencializa, no abre en el plano mental del estudiante una orientación necesaria, nueva, porque ya él sabe cómo se hace o se resuelve la tarea, ¿ok? Tiene que ser una situación problema, los estudios de Metiuske, de Magnuto, que discuten muy bien en el plano de Lerner, también Scarti, que discuten de forma muy interesante cómo elaborar, trabajar en la perspectiva de la situación problema. Y aquí llamo la atención también para algo que es un principio. Observe que nosotros tenemos que procurar integrar muchas posibilidades a los sistemas didácticos de enseñanza que desarrollan los estudiantes. Un sistema no resuelve todo, ¿ok? Tampoco hacer nada ecléctico, incoherente. Es una tarea difícil, es necesario, no se puede solamente quedar los límites, hay que entender los límites de aplicación de esos sistemas y explorar. Por ejemplo, la situación del problema, la perspectiva de Magnuto es una posibilidad interesante para la organización de tareas, para evaluar el pensamiento inicial en relación a un concepto determinado cuando se crean situaciones problemáticas, utilizando las palabras según la traducción del español, ¿ok? O sea, por ejemplo, una tarea sería la siguiente: se coloca a los estudiantes claro, tiene que ser una tarea que es nueva para ellos, es un desafío, para que no tenga un potencial, como decía Vygotsky, está en la zona de desarrollo próximo de los alumnos, y como decía Piaget, está en el umbral de posibilidades cognitivas de ese estudiante, ¿ok? Muy bien, es una situación que caracterizada por contradicciones entre sé, no sé, sé hacer, no sé hacer, es o no es contradictorio en relación con mi experiencia, en varios tipos de contradicciones. Entonces, se coloca la situación siguiente, claro que depende de la edad psicológica, no la edad biológica, ¿ok? La edad psicológica, la vivencia, la experiencia, algo que el profesor tiene que conocer para elaborar tareas de evaluación final, inicial, final y el proceso, organizar el proceso. Por ejemplo, se coloca a los estudiantes, se les muestra una pared en la forma de un mosaico de figuras, ¿ok? Y se le pide a los alumnos que se quiere pintar de color amarelo solamente aquellas partes del mosaico de la pared que esté en formato de triángulos, ¿ok? Entonces, se le decide a los alumnos que procuren responder eso, cuáles serían las partes de la pared que serían pintadas con la color amarelo, ¿de acuerdo? Entonces, el desafío es ese. En función de la complejidad, pues se puede complementar la tarea de forma más o menos compleja. Mas la esencia es esa, el desafío.
O sea, para eso demanda algo importante. Oye, ¿o qué es un triángulo? Hay que pensar en eso. A partir de ahí el profesor desarrolla, prepara, planea un conjunto de actividades que son coherentes con la solución del diagnóstico inicial, que va a depender de los presupuestos que vamos a discutir a seguir. Entonces, ese es un desafío. Los alumnos tienen que decidir, tomar una decisión. ¿Cuáles partes de la pared van a pintar de amarillo? Ellos no saben. Pueden imaginar, tienen algunas ideas. No sé, bueno, la tarea dice que solamente se quieren pintar de amarillo aquellas partes que tienen forma de triángulo, forma triangular. Entonces, la cuestión es procurar en la pared cuáles tienen esa forma. O sea, en el diálogo con el profesor, los alumnos pueden entender en el estado que ellos precisan de un concepto para resolver esa situación. Claro que no voy a dar aula de epistemología para los alumnos. Es decir, así precisan de un concepto. Precisamos saber lo que es un triángulo para poder tomar esta decisión, para poder pensar, resolver el problema. ¿Ok? Entonces, vamos a la próxima etapa. Yo voy a colocar aquí para ustedes, ¿ok? Lo que, de forma resumida, claro, son exigencias de un método de Galperin, compartilhado por supuesto con Talísina, con algunos perfeccionamientos, para hacer el diagnóstico inicial, que son criterios por supuesto que se van a mantener a través del diagnóstico o del acompañamiento del aprendizaje y del control final. ¿Cuáles son momentos importantes y que tienen que ver con el sistema teórico de Galperin? ¿Ok? La primera cuestión para pensar, planear, para organizar, planificar el diagnóstico inicial referente a un concepto, es determinar la acción intelectual adecuada al pensamiento con el concepto. Eso es fundamental. O sea, ¿cuál es la acción intelectual? Y observe que estamos llamando aquí algo importante, que en esta perspectiva las acciones relacionadas con el concepto y su formación no son acciones prácticas, externas, perceptivas, ¿ok? Son acciones intelectuales, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, decidimos que la acción intelectual que nos proponemos como pesquisadores, que pueden potencializar o alumnos un pensamiento, puede contribuir con la potencialización del proceso de pensamiento de los estudiantes, pensamiento teórico, con el concepto de triángulo, puede ser la acción intelectual identificar, ¿ok? O sea, yo voy a relacionar siempre identificar con triángulo. ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar? El nivel de desarrollo del pensamiento lógico. Por supuesto, aquí en la Escuela Histórico-Cultural se habla del pensamiento lógico dialéctico, no del pensamiento lógico formal, no molde en el sentido piagetiano, ¿ok? ¿Cuál es la acción intelectual? Y ese será el objeto de la evaluación. No solamente, ¿qué es un triángulo? No es cómo él piensa, ¿ok? Con el concepto del triángulo cuando resuelve una tarea donde identificar se hace necesario. Y observe que muda la lógica de muchos diagnósticos clásicos. El profesor coloca 4 figuras y dice así, ¿cuál es un triángulo? Y ese diagnóstico está isolando, posibilidades de desarrollo de la crianza desde un inicio. ¿De acuerdo? El conocimiento se relaciona con la acción y la acción se relaciona con situaciones práctica o teórica, importancia significativa, donde él se hace necesario. Bien, después entonces, determinar la cualidad de la acción mental, en este caso la acción intelectual, como concepto, de acuerdo con indicadores, parámetros de cualidades. Ustedes van a ver que en la teoría, en el método de Galperin dice así, no es formal, apenas
o no es diagnosticar, no es evaluar, no es diagnosticar, no es formar, solamente el pensamiento con el concepto triángulo a través de la acción intelectual identificar. Tiene que ser también determinada la cualidad deseada, la cualidad desechada. Y eso tiene una cuestión fundamental diferente de la evaluación tradicional. La ley se coloca que la evaluación tradicional muchas veces no tiene un criterio importante, no como perspectiva que fecha las posibilidades creativas y cognitivas de los estudiantes, sino como algo que pueda ayudar a los alumnos a regular, a controlar, a refletir, a poder trazar estrategias metacognitivas en su aprendizaje. Él actúa como sujeto también regulador de su aprendizaje. O sea, van a ver que en la teoría del método de Galperi y existe, que no es algo finalizado, es algo que es una orientación misma dentro del sistema, establecer características necesarias que van a utilizar van a hacer referencia para pensar el proceso de formación de conceptos, qué cualidades, qué productos de desecho en términos de pensamiento con el concepto de los estudiantes, ¿ok? Y eso es algo muy fundamental. Después, entonces, observen acá, algo también, todo fundamental, disculpen ahí, no es algo menos que otro. Después, entonces, es crear, el profesor va a crear de forma detallada un modelo de orientación. O sea, vamos a ver después qué cosa es, en breve, un modelo de orientación, un modelo de pensamiento, un modelo operacional de pensamiento. Las personas pueden decir así, una crítica que hacen al método de Galperi, porque eso es muy cerrado, es muy lógico, algorítmico. Yo quiero un modelo, mas cuidado, no es cualquier modelo, ¿ok? No es cualquier modelo. Es un modelo que realmente es un modelo estructurante que potencializa nuevas posibilidades, que es lo que Galperi llama base orientadora de un tipo 3. Vamos a ver eso en breve. Entonces, el profesor tiene que crear un modelo, tiene que decir así, Olia, yo quiero que los alumnos piensen con el concepto de triángulo a través de la acción e identificar, ¿ok? Eso no se limita apenas a eso, porque yo quiero que piense, identifique el triángulo, pero no para que identifique el triángulo para una prueba, para una validación. Oye, procure ahí cuáles son los triángulos. No es para eso. Después acontece en la práctica que el profesor coloca el triángulo, la forma del triángulo representado, cabeza para abajo, y el alumno no sabe qué es un triángulo. ¿Por qué? Porque no fue trabajado correctamente el proceso intelectual de la acción con el concepto y enseñar mismo al alumno a pensar con ese concepto. O sea, observen acá, debemos determinar la acción intelectual vinculada al concepto en cual se va a formar, determinar la cualidad de la formación del pensamiento. Voy a utilizar eso ahí, qué cualidad de pensamiento es necesario, que se va a agregar después a una configuración mayor y contribuir a un desenvolvimiento más estructurante, y el profesor tiene que crear un modelo para saber lo que va a enseñar, ¿ok? Y el alumno tiene que crear un modelo para saber, también después el alumno va a compartir, elaborar un modelo para poder pensar y saber la estructura, la naturaleza, la actividad con la cual él se está apropiando. Hay algo de Andrea. Andrea, sí. Professor, ¿Puedo continuar? professor Isauro, você está me ouvindo? Sí. Eliana, tudo bem? Todo bien, gracias, sí. Professor, nós estamos aqui na sala, na UFO, e tem uma colega que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, pode ser? Puede ser, sí, claro. Então tá bom, obrigada. Gracias. Bernardina. Puede ser
hasta que yo no saiba responder, maestro. Voy a tratar. Sí. Bueno, quiero corroborar si estoy comprendiendo o si lo que estoy comprendiendo es cercano a lo que usted trata de hacernos entender. Lo que les di un ejemplo. Si yo considero... Disculpa, me está cortando mucho. No estoy escuchando bien, por favor. Professor, tá ouvindo agora? Sí, ahora Sim, sí. vou trocar de microfone então, tá? Sí, gracias. Ok. Yo solamente quiero anticipar una cuestión. Ahora mismo, por favor, que solamente estoy colocando un problema. Solamente estoy colocando la tarea, un ejemplo de una tarea donde vamos entonces después a hablar un poquito de los fundamentos sobre eso. ¿Ok? Sí. Gracias, sí, por favor. Ok. Bueno, entonces, si yo docente, en el paso número 1, determino que la acción intelectual que mis estudiantes van a realizar, por ejemplo, fuese identificar. En el paso número 2 sería decir o tener claro cuáles son esas cualidades que quiero identificar, porque no me queda como tan claro identificar la acción intelectual, identificar o determinar las cualidades de la acción intelectual. No sé si mi ejemplo es cercano a lo que usted trata de comunicar. Claro, perfectamente te entendí, no tiene problema. Ustedes pueden estar un poquito inquietos porque todavía no comencé a explicar mismo lo que significa cada uno de esas etapas, de esos pasos, ¿comprende? O sea, tu preocupación es muy lícita, es muy importante. Es lo que es solamente declarar y no entender eso no nos lleva a ningún lugar. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que está colocando? Todo profesor hace eso. O sea, dice así, yo voy a enseñar todo lo que se enseña, tengo objetivo. El objetivo en ese caso voy a enseñar a los alumnos a identificar triángulos. No identificar triángulos solamente para identificar. El objetivo debe ser cualificado, ¿ok? Debe ser cualificado. ¿O qué significa identificar? ¿Qué es lo que yo quiero que él identifique? ¿Cuáles son los campos de aplicación? ¿Dónde se aplica, dónde no se aplica? ¿Comprendo lo que estoy colocando? Todo eso va a la configuración del objetivo de enseñanza como propósito para la enseñanza que desarrollan los estudiantes. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en Brasil, en la base nacional común curricular, a pesar de todas las críticas políticas e ideológicas que tienen, ellos colocan de forma interesante, por ejemplo, colocan objetos de estudio, colocan habilidades, colocan el campo de aplicación de las habilidades, ya por lo menos ahí se analizan algunos elementos cualitativos, algunos parámetros de cualidad. ¿Comprende lo que estoy colocando? Mas eso voy a explicar a continuación, muy en breve. ¿Puedo? María. Sí. Muito obrigada. María, disculpa, todavía no respondí tu pregunta. ¿Está claro? Tu pregunta me está ayudando a anticipar algo muy importante. Alguém poderia aproveitar para já fazer mais alguma pergunta? Tem pergunta no chat, Eliana? Não? Então podemos dar sequência. Ah, sim? Um momentinho. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, sí. Soy Ángel Cabrera, de México. Ángel, qué bueno hablar Sí, contigo. es muy claro lo que está explicando y qué bueno que acepte el compartir ejemplos, ¿verdad? En el caso del segundo punto que hace referencia a la maestra Bernardina, yo capté, entiendo que en el caso de la acción intelectual, identificar, el identificar tiene una serie de implicaciones.
Sin embargo, cuando dice que hay que determinar la cualidad de la acción mental con el concepto, es que necesito determinar qué rasgos es lo que quiero que identifique el estudiante, ¿verdad? Por eso dice conforme a indicadores primarios, ¿no? Y esos indicadores deben de garantizar, ¿sí?, cualidades secundarias, etcétera. O sea, aquellas cualidades que contengan a las otras que nos lleven precisamente a la formación de ese concepto. Entonces, bien, identificar como una acción mental con una serie de implicaciones, no puedo dejarlo así abierto, tengo que determinar qué cualidades a partir del concepto, ¿verdad? En el tercer punto, donde dice que se debe crear de forma detallada un modelo de orientación, no sé si interpreto correctamente, me estoy imaginando un mapa en donde yo pueda poner un sistema de conceptos, un mapa conceptual, pues, y yo pueda ubicar, ¿sí?, el concepto que estoy trabajando a partir de esa acción mental que estoy queriendo identificar. Y como dice, representarlo de forma esquemática. Entiendo bien qué es eso, es así no es tan difícil, es esquematizarlo nada más. Claro, no tiene nada difícil. Quizás tiene un poquito de teoría, comprendo lo que estoy colocando, pero eso es lo que ustedes hacen o lo que deberían hacer en el plano de esta idea teórica. Lo que acontece muchas veces es que la práctica no funciona de una forma u otra. Muchas veces la escuela no establece criterios cualitativos de lo que está enseñando. Por eso muchas veces la evaluación no es confiable. El alumno dice así, tengo que aprender no solamente identificar, el alumno dice así, tengo que aprender a resolver un problema, tengo que aprender a explicar revoluciones históricas, tengo que aprender a resolver un problema en matemática. Maestro, no ten criterios cualitativos, o qué eso significa, o qué es, cómo se hace. Entonces, por ejemplo, cuando el profesor califica, da una nota, muchas veces está fuera de criterio claro para el alumno pensar, para aprender lo que tiene que saber. Vamos después a ver un poquito de eso, que hay que ver que aprende así. No es formar la acción de cualquier forma, es formar la acción de acuerdo con una cualidad deseada. Comprendo lo que estoy colocando, es un principio de aprendizaje así, porque para formar la acción de cualquier forma, por el método de los cortes de Piaget, eso se hace, de acuerdo con otros métodos, eso se hace. Aquí ustedes van a ver que la lógica es otra, es un criterio. O sea, y es tan interesante, por ejemplo, si usted ve la avaliación del PISA, la OCDE, etcétera, él nos establece criterios cualitativos, claro que no es de acuerdo con la lógica de Gasperin, es de acuerdo con una lógica de un proceso formativo. Si usted va a hacer cualquier producto en cualquier circunstancia, usted tiene que ver cuál es la cualidad. Eso Talísina discute mucho una base de la teoría cibernética, ¿cuál es la cualidad deseada? Entonces, la escuela falta eso da para discutir mucho. Me falta eso en la educación. El profesor avalía de una forma, el otro avalía de otra forma, hace una prueba y no quiere decir unificar, no unificar cualquier cosa. Usted va a ver, por eso Gasperin trabaja con orientación del tipo 3, que no es cualquier humana, ¿de acuerdo? Que es una que tiene otras consecuencias. Eso es importante y eso tiene implicaciones prácticas muy serias para la escuela. El profesor hace una avaliación, ¿de acuerdo? Después da una nota, el alumno no sabe la calificación porque tiene esa nota muchas veces, perdió un punto aquí, perdió otro punto allí. El otro profesor evalúa
califica y da otra nota, no es, porque no compartir es un problema de confiabilidad de cualquier avaliación. Si usted va a ver, por ejemplo, las pruebas de las avaliaciones internacionales, ellos negocian criterios de cualidad de lo que se desea. Aquí no puede ser los criterios negociados establecidos, no final. Aquí los criterios establecidos son desde un inicio, como una forma del alumno pensar para refletir sobre lo que está aprendiendo. Muchas gracias, Diego, ¿no? Muy bien, voy a yo sé que ustedes están impacientes porque hasta solamente por la problematización. Vamos a llegar allí. Ten 3 momentos, no para ahí. En lo próximo, ¿no? La próxima etapa, ¿cuál sería? Diagnosticar los niveles iniciales de orientación. Y ustedes ven acá que cuando el profesor hizo referencia yo organizo los contenidos como un sistema, la forma de un mapa conceptual, la teoría del enfoque, la enseñanza que desarrolla el ensino desarrollador, no solamente se refiere a contenidos conceptuales, también se refiere a contenidos procedimentales, está unido a las acciones necesarias al pensar. Por favor, yo estoy utilizando el ejemplo de identificación, pero eso puede ser con cualquier habilidad. Claro, habilidad, yo utilizo acción y no habilidades, porque las habilidades suponen un dominio de la acción, y la acción ahí no está en un plano del dominio para ser considerada una habilidad. Entonces, observen acá que en la teoría, en el diagnóstico de Galperi, no se diagnostica conceptos apenas, no se diagnostican con operaciones apenas, se diagnostica a orientación. Y Galperi, la orientación de un sujeto, cuidado por eso, porque es muy importante cuando muchas veces nosotros hablamos de orientación, las personas confunden y se creen que es la orientación que el profesor da a un alumno. Fornece o alumno, no, es la orientación o la base orientadora, que voy a hablar sobre eso, que el alumno, él como sujeto de actividad, elabora para poder resolver la situación problema. Entonces, y observen aquí que en este movimiento, en este diagnóstico, hay un movimiento duplo: externalizar lo que él domina en términos de orientación. Yo coloco la tarea de cuáles figuras, cuáles partes de la pared va a pintar como un triángulo. Yo tengo que saber en el diagnóstico, en términos de dominio, si él sabe lo que es un triángulo, que no es un triángulo, cómo él procura cuáles son los triángulos, si él sabe identificar, no sabe identificar, no apenas si él sabe o no lo que es un triángulo. Me puede repetir, porque es un polígono de 3 lados. Muy bien, en tema conceptual, esa es una dimensión de orientación. La orientación no se queda ahí también, que vamos a ver eso ahora, por favor, disculpen tanto, vamos a ver mismo. Vamos a ver mismo, gracias. Entonces tengo que ver también cómo él hace eso, porque el problema, el pensamiento en la teoría de la actividad, en el enfoque, no solamente la teoría de la actividad, en el enfoque de actividad de aprendizaje, el pensamiento también es actividad, no solamente en los planos de imagen, de concepto en cuanto a representación. Bueno, aquí creo motivos iniciales para el alumno aprender, ¿de acuerdo? Y entonces creo una situación, problema típica del campo de aplicación de la orientación. Voy a explicar eso con más calma ahora, para promover por los alumnos la orientación que estén, para promover como alumno una nueva orientación. Observen acá, claro que para poder, yo estoy anticipando a dónde yo quiero llegar, por eso ustedes pueden no estar comprendiendo algunas cosas,
Y eso puede crear contradicciones. Las contradicciones son buenas cuando son motores para aprender. ¿No ven? Aquí vos están por lo menos viendo algunas cuestiones que van a precisar para comprender esa lógica. Estoy presentando la lógica como un todo, ¿ok? Entonces, observen, primero determino la acción necesaria para formar un concepto, una acción intelectual. Caracterizo el proceso de aprendizaje, la acción que quiero formar. Y cuando hablo acción, la acción no está separada de un concepto, por favor. Embora, por favor, atención, identificar es un procedimiento del pensamiento que no se limita a un concepto. ¿Está claro? Identificar un procedimiento básico del pensamiento. Por tanto, aquí vamos a ver después esa situación. Yo puedo tener dos momentos. Él sabe identificar, pero no domina el concepto de triángulo. ¿Ok? Lo contrario no tiene sentido. Otra situación, él no tiene dominio ainda da identificación, no sentido de cómo se identifica de acuerdo con la lógica dialéctica, y no tiene dominio ainda del concepto de triángulo. Ahí en un primer caso, yo voy a formar el concepto porque ya tiene dominio del procedimiento, ¿ok? La acción. Yo voy a formar el concepto a partir del dominio que tiene de la acción, pero nunca separado. Y en un segundo, yo tengo que formar el procedimiento junto con el concepto, porque él no tiene dominio desechado en términos de la cualidad esperada, tanto del concepto como del procedimiento. Y eso es tan interesante, no es para minimizar, y Talicia coloca que eso ha sido objeto de muchas pesquisas en Cuba, en México, en la propia antigua Unión Soviética, hoy continúa siendo un objeto de estudio importante en los programas actuales de la propia Rusia, en la escuela y en otros países. Un artículo que voy a mandar de campo para usted en Estados Unidos. La cuestión de esos procedimientos muchas veces no son objeto de aprendizaje consciente, porque aquí se trata de un aprendizaje consciente. El alumno, usted pregunta a los alumnos y muchas veces a profesores, pesquisa que no hacemos, ¿ok? Oye, ¿ok? Identificar, ¿cómo se identifica? ¿Cuáles son los pasos? Me explica ahí paso a paso cómo se identifica. Y él sabe, pero muchas veces no sabe verbalizar, ¿ok? No conoce el límite de aplicación, dónde puede o no puede utilizar el concepto, la identificación con concepto, cuáles son los límites, cuándo funciona, cuándo no funciona. Eso sería objeto de otra discusión. Bueno, entonces, creo motivaciones iniciales. Yo tengo que diagnosticar el nivel de orientación, el nivel de pensamiento, cómo él resuelve la tarea que yo utilicé para la evaluación inicial. Pero la tarea no puede ser cualquier tarea, es que sea una tarea significativa, representativa de lo que yo quiero formar, ¿ok? No es cualquier tarea, ¿ok? Eso es importante. ¿Cuál es un nivel? ¿Cómo él se orienta cuando resuelve aquella tarea? ¿Ok? Es una tarea clave, estratégica, lleva consigo todas las exigencias de un grupo mayor de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, ese nivel de orientación, y observen acá, por favor, yo no estoy diagnosticando cómo él hace, yo no estoy diagnosticando, evaluando apenas el concepto en términos de representación o qué es un triángulo. Yo estoy evaluando, avaliando, diagnosticando qué es lo que él tiene en la cabeza. Voy a utilizar esa metáfora, disculpen, es algo reduccionista. ¿Qué es lo que, cómo él piensa cuando él resuelve esa tarea que yo presenté? Y a partir de diagnosticar, caracterizar eso, y para eso yo tengo que tener un modelo referencia, no un modelo fechado, sino un modelo de referencia para poder comparar, respetando los límites, los grados de libertades. Y a partir de ahí yo digo, sí, oye, este es el modelo que yo deseo, lo voy a presentar para usted así.
Y este es el modelo mental que él tiene. Voy a usar esa palabra que no es modelo mental, esta es la orientación que él tiene cuando resuelve esta tarea. O sea, el proceso de formar un pensamiento, el nuevo pensamiento, la nueva forma de pensar perante esa situación, problema, perante esa tarea, corresponde a un proceso gradual que Galperin relaciona con la interiorización, ¿ok? Y vamos también a discutir ahora. Y, por supuesto, crear un sistema de tareas, crear oportunidades para que el alumno se oriente adecuadamente y leve del plano externo la orientación representada en cuanto a un esquema del pensamiento a el plano mental, o que Galperin llama pensamiento puro. Bueno. Y por último, ya acabé de hablar sobre eso. Tengo que favorecer la interiorización de la orientación. Aquí usted me puede preguntar, oye, ¿cómo tú estás colocando eso ahí? Si tú todavía no hablaste de interiorización, ¿qué es lo que se interioriza? ¿Qué es la forma materializada? ¿O no es? ¿O qué es un pensamiento con un apoyo u otro? Vamos a hablar de eso ahora. Comencé de un final para procurar familiarizar, y estoy usando esa palabra, familiarizar usted con el tema. Yo puedo preguntar a ustedes, oye, ¿ok? Identificar. ¿Cómo se identifica? ¿Ok? ¿Cómo se identifica un triángulo o triángulos? ¿De acuerdo? Me explique para yo ver el nivel de conciencia que ustedes tienen sobre eso. Entonces, observen. Yo creé aquí, yo no creé nada, yo elaboré a partir de lo que dice la lógica dialéctica, que tiene su base también la lógica formal. Yo creé aquí un modelo lo que es identificar triángulos. Mandó identificar, solo apenas para identificar, identificar triángulos, porque identificar triángulos es una parte necesaria que él precisa para resolver la situación, problema que él tiene que resolver, que fue presentado. Ese modelo, todo profesor que enseña matemáticas debería tener eso muy claro. ¿Ok? La práctica, y es una crítica, más es una crítica cariñosa, muchas veces muestra que no se tiene mucha clareza, no solo identificar, clasificar, comparar, demostrar, eso el profesor sabe, muchos profesores saben, mas a veces no explican para quien tiene que saber los alumnos. Conscientemente iniciar un inicio, cuando interioriza, cuando piensa, cuando está en dominio, por supuesto, no fica más en el plano de la conciencia, ¿ok? Es una... claro que el pensamiento siempre implica una actividad, ¿ok? Mas ya no precisa pensar más nada, ya se apropió de aquel. Muy bien. Galperin dice así, usted ve acá, el modelo de la acción intelectual, observe, y ustedes deberían, el profesor para enseñar a los alumnos en matemáticas cualquier habilidad, deberían tener una representación del modelo de esa acción intelectual. Yo enseño en química a los alumnos a explicar propiedades de la sustancia. Yo tengo que tener un modelo, lo que es explicar propiedades de la sustancia. Aquí puede decir para mí, hay muchas formas de explicar cómo se explican propiedades de la sustancia. De muchas formas en la ciencia. Yo estoy trabajando con conocimiento científico. Muchos me aprenden a decir, pero yo no voy a enseñar toda esa forma, yo voy a enseñar la invariante de toda esa forma. Voy a procurar construir una forma general que tenga consigo todos los casos particulares. ¿Ok? Entonces, el objeto de eso general permite explicar cualquier circunstancia siempre dentro de límites de aplicación, de generalización. Ese es el objeto, que es lo que Galperin llama orientación tipo 3. Es una forma de organizar los contenidos. En este caso, por ejemplo, yo no voy a enseñar a él a identificar un triángulo. Yo voy a enseñar a él a identificar todos los triángulos. ¿De acuerdo? No a través de un ejemplo, mas esa forma de pensar ayuda a identificar cualquier tipo de triángulo como una operación intelectual necesaria al pensamiento cuando resuelve una situación problema.
Galperín dice así, ese modelo de pensamiento, de esa acción intelectual, Galperín dice que tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Un modelo de concepto. Claro, por favor, esto es teoría para el profesor. El profesor después didácticamente tiene que instrumentalizar esto para enseñar, ¿ok? Esto es un modelo para el profesor pensar dos fundamentos. El profesor profesional domina muchas teorías, ¿no es? Y en función de los objetivos, los propósitos educacionales, utiliza determinadas que pueden satisfacer sus demandas profesionales. Este es un modelo, un ejemplo. Entonces, cuando yo quiero pensar, identificar triángulo, aquí lo estoy reduciendo, porque identificar es mucho más que identificar triángulo. ¿Qué es lo que Galperín coloca? 3 modelos. El modelo de que do objeto de conocimiento. ¿Cuál es el objeto de conocimiento aquí? Triángulo. Pero no solo triángulo, identificar. El modelo de que de acción. ¿Cuál es la acción? Identificar. No piensen solo en identificar, piensen con cualquier habilidad de escuela. Con cualquier habilidad que satisface a demanda de diagnóstico en Galperín. O sea, porque esto no es universal para todos, ¿ok? Es general, pero no es absolutamente para todos. Entonces, me pueden ir pensando, comparar, clasificar, escribir un texto, elaborar un texto argumentativo, demostrar. Muy bien. El modelo de qué de acción, que corresponde a qué al sistema de acciones, ¿de acuerdo? Y de acuerdo con la teoría de la actividad, el sistema de acciones puede ser configurado por un sistema de qué? Por un sistema de operaciones o por un sistema de qué? De acciones, subacciones, no voto ese término más, acciones más específicas y operaciones, ¿ok? Y el modelo de controles. El alumno tiene que saber, ahí yo no feché, porque el modelo de controles se relaciona, puede ser de diferentes formas, como preguntas, como afirmaciones. ¿Cuáles son formas que el alumno tiene para regular, para controlar, para acompañar lo que está haciendo paso a paso? ¿Ok? Observen acá entonces. El alumno tiene que saber, y yo en el diagnóstico, yo tengo que procurar la respuesta de los alumnos. Por eso la tarea tiene que estar organizada adecuadamente para procurar eso. O qué identificar, o qué identificar, y o qué es un triángulo. Son conceptos que precisa, ¿ok? Identificar es determinar si el objeto se relaciona con el concepto dado. Cuando yo identifico un triángulo, que estoy procurando si la figura que yo tengo que identificar se relaciona o no con el concepto del triángulo. Y tengo que saber cómo se hace eso. Para eso tengo un modelo de acción. Y después procurar si se relaciona o no y tomar una decisión de acuerdo con un conjunto de posibilidades que la lógica me establece. ¿Ok? ¿O qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica, es un polígono de 3 lados. ¿De acuerdo? Claro, si es un polígono, pónganme criticar, por favor. Fique a votar. Si es un polígono, es una figura geométrica. ¿De acuerdo? O sea, observe que aquí tenga que fundamentar la teoría. El concepto tiene que tener una definición lógico verbal en función de las características necesarias y suficientes. El alumno tiene que aprender a orientarse con esa esencia. Él tiene que pensar, ¿o qué es un triángulo? Un triángulo es o qué es una figura geométrica. Hay que saber lo que es una figura geométrica. Es un polígono. Hay que saber lo que es un polígono. Y tiene que tener 3 lados para este nivel, por amor de Dios. Está claro, del 5º año. Entonces, esas son las características que él tiene que utilizar en su pensamiento. Claro, que la José nos da para los alumnos eso pronto. José puede organizar actividades para ir pesquisar, para elaborar, para poder procurar lo que es y definir lo que es un triángulo. No es como nos enseña el título tradicional que llega y ya coloca en un cuadro, en la pizarra, lo que es un triángulo. Pronto, no es aquí. Y lo que es identificar, el alumno puede comenzar a decir cómo se identifica.
mas la lógica establece una lógica de cómo el pensamiento funciona. No es que la lógica prescribe el pensamiento, es que la lógica dialéctica procuró entender mecanismos del pensamiento y estableció determinada lógica. Está aquí, yo no tengo tiempo para explicar todo eso, ¿no? Determinar si el concepto base, cuál es el concepto base de la identificación, en este caso el triángulo, determinar si el concepto es definido, puede ser definido o no de forma lógica. Eso para el profesor, el alumno, cuando generalmente el alumno define, es porque puede ser definido, porque ya es un problema más epistemológico. Isauro. Sim. Oi, temos uma pergunta aqui, posso passar a palavra? Deixa eu terminar esta parte, Andrea. Sim. Esta figurinha, ¿eh? Esta figurinha está slide. Perfeito, perfeito. Para poder comprender, porque la pregunta puede estar relacionada con eso. O sea, aquí tem dos dimensões. ¿Cuáles son las dimensiones? O qué, la dimensión conceptual, o qué es triángulo, qué es identificar. Y eso es necesario para el pensamiento, porque cuando yo pregunte, claro, depende del nivel, ¿es o no es? Pregunto al alumno, ¿qué es un triángulo? Muchas veces los alumnos decían, un triángulo es una figura, un polígono de 3 lados. Pero no se trata de repetir la definición, se trata de pensar con o concepto, ¿ok? Y en este caso, hay muchas formas de pensar con el concepto. Pensar con el concepto implica elaborar argumentos, ¿ok? Juicio, raciocinio, todo eso es pensar con el concepto, dentro de la lógica dialéctica y formal. Clasificar, comparar, hay un montón de formas. Yo escogí aquí una que puede ser potencializadora a los propósitos del ensino que yo estoy colocando aquí. Entonces, rapidinho aquí, por favor, disculpen aquí. Bom, ahí está, observe acá un poquillo, aquí, cómo se identifica, eso el profesor debe saber, y la regla lógica. Yo procuro unos objetos, si tengo unas características, si está faltando alguna, si no sé si tengo o no tengo, y de acuerdo con las reglas lógicas, determino si el objeto pertenece o no pertenece. Alumno, cuando está aprendiendo, yo tengo que ver como si él sabe lo que es un triángulo o no, cuando resuelve aquella tarea diagnóstica, si él conscientemente sigue esa lógica de cómo se identifica, él sabe procurar un objeto, las características, no sabe cómo fue. Él después, cuando procura, toma una decisión de acuerdo con las reglas lógicas. Oiga, y no solo enseñamos algo porque tenemos un conocimiento en términos de una representación de lo que es aquello y cómo se hace. Cuando no tenemos ese conocimiento, o hacemos por la mitad, o tenemos dificultades, o eso crea dificultades para los estudiantes. Hoy la dificultad de los cientistas de reproducir a pirámides de Egipto está porque los egipcios murieron y llevaron consigo la base orientadora que usted vino que coloca aquí, evoca, Galperi llama un esquema de base orientadora completa de acción. Voy a hablar lo que es eso ahora. Y lo que faló el colega es interesante, no es solo representar lo que es el concepto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si el alumno sabe identificar en biología, identificar es común para cualquier disciplina, es uno preciso esto que está aquí. Son precisos conceptos y esta parte que está aquí. Pero si él no sabe identificar, es otro que formar la identificación y formar lo que es el concepto junto con la identificación. Entonces, aquí está representado de esta forma, pero puede representarse de diferentes formas. Sálmina, que trabaja la dimensión semiótica en la teoría Galperi, discute mucho eso. La profesora Julia Solovieva, Calá en México, trabaja eso. También trabaja en las formas diferentes. Puede hacer un esquema, un diagrama de esta forma, en columna. Es que esa es la forma más necesaria que pueda ayudar a un alumno a comprender y tener conciencia cómo se hace paso a paso, comprender. Y para finalizar esta parte, este es el modelo desechado.
Yo quiero que los alumnos, cuando identifiquen triángulo, tengan en mente ese modelo para hacer esas actividades. Ahí yo quiero llegar. Yo voy a identificar no inicio cómo él hace eso. Voy a comparar con este modelo y voy a organizar un proceso, ¿no es? Para que a partir de cómo él identifica triángulos, cuando piensa con el concepto triángulo, él llegue en un plano mental, en el plano de pensamiento, a identificar triángulos sin determinado apoyo externo, de forma independiente, que es lo que Gasperini llama a pasar del plano interpsicológico. Vamos a explicar eso ahora, trabajando ese esquema de forma externa con los colegas, después usando el lenguaje hasta que consigue pensar sin ningún tipo de apoio. Sim, Andrea, desculpa, por favor. Isauro, nós temos uma pergunta aqui, são 10 para as 10, e às 10 horas a gente deve fazer um intervalinho de 10 a 15 minutos no máximo. Então eu vou passar para essa pergunta, se você não se importar, já responde essa pergunta e às vezes a gente já parte para o intervalo e retomamos na sequência. Pode ser assim? Você que manda. Ok, então vamos lá. Pergunta. Buen día, profesor. Buenos días, sí. Mi nombre es Luz. Más que una pregunta, quiero saber si estoy comprendiendo. Es importante que el profesor tenga, por supuesto, una preparación teórica para poder trabajar los conceptos con los alumnos, ¿no? Pero qué tan importante es la parte intuitiva del profesor, porque el profesor tiene que tener una caracterización general y Cayó, por favor. ¿Terminó la pregunta? Sí, qué tan importante es la parte intuitiva del profesor para establecer la modelación de cómo trabajar los conceptos con quienes está trabajando, porque sí considero que la parte teórica va a respaldar, por supuesto, la enseñanza de los conceptos, pero a partir de saber con quiénes está trabajando, cómo aprenden los alumnos, a partir de ello, la parte intuitiva, no la parte humana, va a determinar de qué forma se tiene que presentar el concepto ante los alumnos. Esta parte de que hay niños que escuchándolo, que viéndolo, que construyendo el concepto, ¿no? Creo que esa sería mi pregunta, mi participación. Nada más. Claro, tu pregunta es muy interesante. Y tu pregunta, y te doy las gracias por la pregunta. La pregunta nos lleva a algo esencial. Nosotros, en todo curso de la formación, ustedes están estudiando fragmentos de algo más complejo que es la realidad, ¿comprende? La realidad no es compleja. Nosotros representamos la realidad a través de la complejidad. Bueno, tengo una cosa interesante. Estamos estudiando, si tú vas, por ejemplo, a algunas perspectivas de la profesionalización de los profesores, tienen varios conocimientos. Este es uno de esos conocimientos, no solamente conocimientos, son actitudes, son valores, conocer la clase, ¿no es? O sea, esto que yo estoy explicando aquí es una forma, una teoría de aprender, como una teoría que tenga sentido práctico, que puede tener sentido práctico, y de su exigencia. Más aplicar la teoría depende de muchos factores. Exige la preparación del profesor, el conocimiento, pero no conocimiento de una teoría morta, repetida. Es aplicar de forma viva, de su entusiasmo, de su referencia, recrear, contextualizar, conocer los estudiantes, diversificar. Y a partir de aquí, por ejemplo, tú puedes decir así, oye, es un concepto, no un sistema de conceptos. Porque la teoría de Gasperini no se utiliza para formar un concepto particular.
se utiliza para formar sistemas de conceptos, ¿ok? Porque si no, tú precisarías mucho tiempo para formar conceptos particulares. ¿Cuáles son los conceptos estructurantes de la disciplina más adecuados para formar esos sistemas de conceptos, la teoría de Galperin, cómo hago el diagnóstico? Los alumnos tienen diversidades posibles, que algo que la escuela no trabaja mucho. Los alumnos tienen posibilidades de consenso. Usted no puede decir que todos piensan de la misma forma, hay regularidades. Pues tú tienes que atender las peculiaridades de cada estudiante dentro del grupo, cómo tú articulas las interacciones. Esto se infiere en algo mayor que Galperin, que Vygotsky colocó, que Galperin también no trabaja de forma explícita, mas seguidores de Galperin trabaja. Tiene que ver con las zonas, no solo con las zonas de movimiento próximo, tiene que ver con las vivencias de los estudiantes, con la situación social de desenvolvimiento de los estudiantes, tiene que ver con una serie de factores del profesor, tiene que ver con el profesor, con su formación. El médico, voy a colocar salvando las diferencias entre una profesión y otra. El médico conoce técnicas de diagnóstico de una dolencia, ¿no? Yo creo que es en español así. Conoce, tiene que conocer profundamente técnicas de diagnóstico de enfermedad, de una enfermedad. Eso no es. Cuando él va a hacer el diagnóstico de una enfermedad, considerando una técnica, él no aplica mecánicamente aquello. Es una referencia importante que tiene que respetar. Si no está haciendo una cosa, tiene que ver el paciente, su situación, cuál es el estado, la emoción, la historia, la vivencia, es una serie de factores. Esto que está aquí es una herramienta psicológica para comprender el proceso. No solo Galperin, Ausubel, PH, cualquiera de esos teóricos, una referencia que tú puedes utilizar, más la práctica del profesor tiene que elevar todo eso, más la intuición. El profesor no puede trabajar solo la intuición. El profesor tiene que agregar la intuición a su cualificación profesional, a sus saberes profesionales. El profesor no puede solamente trabajar considerando los conocimientos profesionales. Él no es una máquina, él no es inteligencia artificial, él no es ChatGPT, ¿ok? Están presentes la intuición, la sensibilidad, atender las diversidades, eso es esencial. Pues tu pregunta es muy buena. Yo lo que quiero llamar la atención cuando vos estudias Vygotsky, todos, tú dices así, ¿cómo es que yo agrego eso al repertorio de los conocimientos? ¿De acuerdo? De los conocimientos de mi base de conocimiento profesional como profesor, para pensar mi práctica, mejorar mi práctica, qué es lo que yo hago, siendo coherente, porque tampoco usted escoge y toma una decisión, no puede de forma ecléctica misturar todo. No da para misturar Piaget con Galperin, con Leontiev, no da para misturar, no. Ahora yo puedo tomar ideas y a ver cómo yo puedo trabajar mi práctica, como decía Einstein, toda mente que se abre una idea nunca más será la misma, ¿no? Y no existe, esto no puede ser visto como una receta. Muchas críticas a Galperin precisamente fueron por eso, porque comenzaron a elaborar programas de ensino en forma algorítmica, siguiendo el pie de la letra, desconsiderando todos esos factores para los cuales usted está llamando la atención, y fue totalmente un fracaso. Andrea, não sei se respondi. Sim? Sim, obrigada, professor. Então, acho que a gente pode fazer um breve intervalo aqui, um intervalo de 10 minutos, prorrogáveis aí por mais 5, e retomamos aqui daqui a 15 minutos. São 5 para as 10, podemos combinar 10 e 10, pode ser? Então, pode ser, sim. Cafezinho e uma água, né, professor? Muito bem. Alongamento, né? Solamente um pequeno retorno, muito rápido. Dá para acompanhar, Andrea, porque es bueno en términos de facilidades de quedar en tu casa haciendo esto, también es pésimo, porque está faltando esa interacción, ver ojo, no ojo, ver el otro, ver la cara.
Por ejemplo, Sandra, estoy viendo Sandra allí, y cuando Sandra está más cerca de mí, Andrea, una de mis alumnas, mi colega, yo veo la cara de ella y por la cara yo estoy diciendo, meu Dios, yo no estoy hablando cosas que la está comprendiendo. O sea, yo estoy aquí hablando en una tela y perdiendo quizás un poquito la referencia, ¿no? De esa. O sea, você, Andrea, tú me paras, me dice, oye, ninguém está entendendo nada, viu? Mas a gente certamente vai ter oportunidade aqui para questões e também para complementos. Se alguém quiser, alguém que estiver discordando, estiver entendendo de outro modo, pode estar se posicionando também, né, professor? Claro, pode, no final. Final. Ainda eu me expliquei el método, sobre todo con meu Deus, eu sou um péssimo professor em termos temporais. Ainda eu nem comecei a explicar el método mesmo, só coloquei exigência método. Bom, prorroga um minuto mais do tempo. Ok. Então, um bom intervalo aí. Até já. Obrigada.